No existe otro Dios más grande que Él. ¿Cuánto lo creen? Porque a veces nosotros decimos: Dios eres lo más grande. Pero a veces lo decimos de palabra y nos falta entender la grandeza de Dios. Muchas veces le decimos: Señor, te amo. Y lo decimos muchas veces de palabra, porque nos enseñaron que tenemos que amar a Dios y lo decimos de palabra. Pero el amor verdadero, el sentimiento del amor verdadero está en nuestro corazón. En estos días que estuvimos de ayuno, 21 días de ayuno, estaba orando al Señor y le decía: Señor, Padre, tú hiciste el universo, cada estrella está en su lugar, cada planeta está en su lugar. Y decimos que tú eres un Dios todopoderoso, eres un Dios grande. Y mientras oraba yo le decía al Señor: Señor, pero yo quiero ver. Yo digo, Señor, por palabras, digo: Señor, tú eres grande, eres lo más grande. Ahora, ¿por qué yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué eres más grande? Porque he recibido muchos favores de parte de Dios. Porque Dios se mostró en sanidad, se mostró en la economía, se mostró porque puedo caminar y cada día me da vida, o porque puedo ver la magnitud de Dios, la grandeza de Dios. Entonces yo le decía: Señor, yo quiero ver tu grandeza. Yo quiero entender tu grandeza, Señor. Yo repito con mis labios que tú eres lo más grande, que eres poderoso, pero yo quiero ver, yo quiero sentir, quiero tener la certeza en mi ser de que tú eres lo más grande. Entonces el Espíritu de Dios me toma como en una visión y me transporta. Siento que estoy en lo infinito. Y en eso, en lo infinito, yo podía ver cada estrella, cada cosa que existía en el mundo, en el universo, no en el mundo, en el universo. Y sentía la voz de Dios y Él me decía: cada cosa, cada planeta, cada estrella se mueven en un orden, porque yo lo hice de esa manera. Y pude escuchar la voz y Él me decía: la tierra se mueve y la luna se mueve sin atrasarse, sin salir de la sincronización que yo puse en ello, sin salirse en el orden. Entonces yo podía ver a Dios porque estaba orando y estaba clamando por la guerra que había entre Rusia y el otro país.
Y yo le decía al Señor, Señor, este hombre amenaza con destruir el mundo porque Satanás sembró en él, creyéndose un ser todopoderoso. Y el Señor me decía, eso lo sembró Satanás en su corazón. Pero si yo quisiera, dice, yo puedo destruir los grandes armamentos. Y podía ver cómo, si Él me mostrara cómo podía destruir esos armamentos, se podía hacer como un vapor, se hacía como un vapor. El poder de Dios se manifestaba en gran manera. Él me mostraba su grandeza, que Él lo que podía hacer, lo que quería hacer, lo podía hacer. Y yo veía a ese hombre, a esos hombres tan pequeños como un grano de arena los veía. Y en su corazón tanta altivez, tanta gloria que se daban o que se dan. Entonces yo podía entender lo poderoso que es Dios, lo poderoso que es mi Dios. Que nadie podrá compararlo. No hay poder que exista en el universo que se pueda comparar con su poder y su gloria. Entonces yo me sentí como transportado, me sentía que de las palabras que yo decía, es como que no tenía expresión, porque no podía expresarle a Dios con mi corazón, con mis labios, con mis pensamientos, lo grande que Él era. No podía entenderlo. Y cuando muchas veces no lo entendemos, decimos palabras repetitivas. Sí, Dios es grande. Sí, Dios me ama. Decimos, Dios es mi ayudador. Pero ¿lo sentimos y lo creemos? ¿O tenemos un pensamiento pequeño? Alabado sea su nombre. Y mientras estaba orando en estos 21 días, no sé si a usted le habrá pasado alguna vez que Dios dice, para. Eso me lo dijiste ayer y me lo dijiste antes de ayer y me lo venís repitiendo hace meses. Oraciones ya repetitivas. Llega el momento que usamos, como decía el apóstol el día martes, tantas cosas que se han arraigado dentro de nuestro corazón religiosamente. La religión se instaló sin darnos cuenta.
dentro de nuestro corazón, por lo menos en mí. Que Dios me llamó muchas veces a cambiar, por ejemplo, la oración de agradecimiento por el alimento. Gracias Señor por este alimento. Gracias Padre, bendice a mi hermano, a mi hermana. Y había una costumbre que decían: Jehová mi pastor, nada me ha de faltar. Porque fue la oración que se nos enseñó al principio. Y el Señor me dijo: cámbiala. No me agrada. A la mañana, cuando me levantaba y decía: gracias Señor por este día de vida, te pido fuerza para seguir caminando y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este día. Y y lo repetía día tras día. Se me hizo una costumbre, una frase. Entonces tuve que pedirle al Espíritu Santo de Dios, decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Yo en mi oración de la mañana, desayuno, almuerzo, merienda, cena, casi siempre la misma oración. No sé si a usted le pasa que Dios lo puede exhortar. A mí me exhortó muchas veces. Entonces cambié mi oración. Ahora lo hago con un pensamiento distinto. Y le digo: Señor, gracias por el desayuno que me das en esta mañana. Tu gloria se manifiesta. Gracias porque tu misericordia se ha manifestado. Porque puedo desayunar, porque tengo salud. Porque tengo el alimento que me has provisto. Y así como te glorificas en mi mesa, deseo que te glorifiques en cada uno de mis hermanos. Pero con la certeza de lo que estoy diciendo y de lo que estoy pidiendo. Con la convicción de lo que estoy hablando, lo que sale de mi boca. Y así tiene que ser nuestro deseo de alabar a Dios. Quiero compartir un salmo, el Salmo 123. Gloria al Señor. Salmo 123. Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Este salmo, Dios me habló el día martes. Este es un salmo de clamor. Si usted lo termina de leer, son 6 versículos. Un pueblo
el que clamaba estaba cansado de la opresión, estaba cansado de las burlas. Pero en estos versículos, meditaba en lo que este salmista, no es David, dice: alzaré mis ojos, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos mira a la mano de su señora, y como los ojos de la sierva a las manos de su señora. Entonces yo meditaba en la palabra, ¿no? Y este hombre, este varón, decía cómo él alzó los ojos a los cielos. Y tomé la palabra siervo, que es un siervo, no el siervo animal que está en los bosques, sino aquel que se llama siervo al que sirve. En la antigüedad, la historia cuenta, las costumbres, que los grandes señores, o los señores, como se les llamaba, llamaba a sus servidores, a sus sirvientes, a sus esclavos, a sus siervos, como usted quiera llamarle, no con palabras, sino con señas. No le decían, por ejemplo, María, alcánzame una copa, María, alcánzame agua. No. El siervo o la sierva tenía que estar atento a las manos de sus amos para esperar en el momento que su amo necesitaba algo, esperando la señal de lo que le estaba pidiendo. Tenía que ser conocedor o conocedora de las señales que le hacían sus señores. Tenía que estar atento. Y siervo, yo buscaba en la antigüedad, ¿no es cierto? Siervo, esclavo. Se llevaba a una persona o se compraba a una persona. En la antigüedad se compraba o se tomaba y se la sometía. Se la separaba de sus familiares. Y muchas veces quedaban desamparados de todo. Y lo único que le quedaba era someterse a su señor, al que lo compró o al que lo secuestró, vamos a decir. No tenía opción. No tenía otra opción. Dependía de esas personas, de sus amos, de sus señores. Dependía su casa, su vestimenta, su alimento, su salud, su descanso. Dependía de ello. No tenían otra opción. No podían decir, bueno, dejo de acá y me voy a buscar otro trabajo como hoy tenemos en la actualidad. Me recordaba cuando yo era chico. Había señores de aquí en la ciudad de Marcos Juárez, hombres
personas adineradas, familias adineradas, y se iban al norte, a Jujuy, Salta, La Rioja, y traían jovencitas. Y en aquel tiempo se le llamaban cama adentro. Venían de aquellos lugares, a lo mejor no había trabajo, con una esperanza de a lo mejor de salir de aquel lugar, de estar con una esperanza de ayudar a su familia, buscando un trabajo, y la traían a su casa, ¿no es cierto? Y ahí tenía su habitación, su baño, pero tenía que estar dispuesta a trabajar y a obedecer a sus patrones en el momento, en el día que ellos quisieran. Se tenían que levantar primero que los señores porque tenía que preparar el desayuno. Se tenían que acostar porque tenían que dejar la casa impecable para el otro día, para que los señores encontraran todo en orden. Yo conocí a jóvenes que vinieron de esa manera y nunca más se pudieron ir, porque dependía de sus señores. Y si la señora se enojaba o el señor se enojaba, los echaban y no le pagaban. Entonces tenían que obedecer y estar al orden de ellos y a la voluntad de esos señores. Porque la única esperanza era, o lo mejor era la única ayuda que ellos podían aportar para su familia que estaban lejos. Porque con ese propósito los traían, o traían a esas mujeres jóvenes. Y a lo mejor podían ver a su familia una vez al año. Si eran buenas empleadas, vamos a decir, si estaban a la voluntad y a gusto de sus patrones. A mí me tocó de chico estar sujeto. 10 años, 11 años yo tenía. Y tuve que salir a trabajar por mi alimento y por el alimento de mis hermanos. Y tenía que aguantarme los insultos, lo que ellos mandaban hacer tenía que hacerlo. Me gustara o no me gustara, tenía que obedecer. Esos son los señores y esos son los siervos. Y el salmista decía: levanté mis ojos a los cielos, porque tú eres mi única esperanza. Porque de ti dependo. De ti, Señor, yo dependo. No tengo otra opción. Yo dependo de ti. Porque tú eres mi Dios. Él clamaba, el clamor del salmista dice en el verso, en el verso dice: he aquí,
Como los ojos del siervo miran a las manos de su señor, y como los ojos de la sierva a las manos de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos hastiados del menosprecio, hastiada hasta nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Cansado. Esto es un clamor. Esto es una petición de un hombre hacia Dios. Ahora quiero que usted entienda lo siguiente. Si usted mira bien el Salmo, es como para llorar, ¿no? Porque un hombre que pida socorro o una mujer que pida socorro es porque ya no da más. Se agotaron sus fuerzas, se agotaron sus esperanzas, se agotaron todo. No ve la salida. Pero este clamor está en un salmo. ¿Y sabe lo que es un salmo? ¿Sabe lo que es un salmo usted? Es un cántico. Es una alabanza. ¿Entiende? Porque en el título, no sé si usted lo tendrá, dice cántico gradual. Y estudiando un poco los salmos, hay salmos de clamor, de ayuda, hay salmos de exaltación, hay salmos proféticos, hay salmos que hablan de Jesucristo sin que el salmista conociera lo que iba a ocurrir casi 1500 años después. Digamos que este salmo de este hombre, de este salmista, está alabando a Dios, está exaltando a Dios, porque es un cántico con música. De desesperación. Digamos que él no estaba postrado cantándole. Él estaba entonando una canción en el clamor, ensaltando al Dios vivo en el que él había puesto su confianza y su fe. Yo le pedí al Señor, digo, Señor, ¿cómo serían los salmos de aquellos tiempos? Y yo creo que tuve, no sé si fui guiado por el Espíritu Santo o por un poco de conocimiento que yo tenía. No sé si
alguien de aquí se acuerdan de los payadores. En Jesús María creo que hay payadores. Y se pone de contrapunto uno al otro. ¿Verdad? Y uno le tira una frase y otro con la música en su guitarra responde con otra frase haciéndole otra pregunta. Responde y pregunta. O como en estos tiempos, los jóvenes de estos tiempos, de los raperos. Yo más o menos tomaba esa visión de cómo los salmistas alababan a Dios, porque son alabanzas a Dios esta. Este clamor, dice, que alzó los ojos a los cielos, era una declaración de lo que él estaba haciendo, de lo que él le daba, lo que le expresaba a Dios. David tiene como 60 y pico de salmos en agradecimiento, en clamor, en ayuda. En victoria en las batallas. David tenía salmos, y nosotros leemos los salmos. Es el libro, creo que el más grande, que son 150 capítulos. Son todas alabanzas. Son todas alabanzas de aquellos que estaban contentos, que había salido, de aquellos que habían salido en victoria, en aquellos que clamaban en ayuda, en aquellos que habían creído en Dios y le estaban alabando. Aunque se sentían derrotados, ellos estaban alabando. Porque ellos tenían en su mente la gloria y la grandeza de Dios. Nosotros conocemos las victorias de David. ¿Por qué? ¿Por medio de qué las conocemos? Por la historia. ¿Verdad? Nosotros conocemos las grandes victorias de David, que Dios le entregó derrotando a sus enemigos. Lo conocemos por la historia. Todo lo que aconteció en aquellos tiempos, de qué manera la grandeza de Dios se mostraba y quedó registrado en su palabra. Ahora, ¿por qué quedó eso registrado en la palabra de Dios? O mejor dicho, en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, para que yo conozca, usted conozca la gloria de Dios. O mejor dicho, la grandeza de Dios, porque nosotros vamos a conocer la gloria de Dios cuando Dios obra sobre nuestras vidas. Nosotros vamos a conocer la grandeza de Dios por medio de la historia. Pero nosotros vamos a ver la gloria de Dios cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Cuando Dios empieza a obrar en las pequeñeces y en las grandes cosas. Cuando nosotros empezamos a creer en lo que nos rodea
fue hecho y subsiste por el amor y la misericordia de Dios. En estos días que estábamos orando, 6 de la mañana, en una cita puntual, unirnos en la oración. Y en los últimos días, vio que ya 6 de la mañana, hace 3 meses atrás era pleno día. Hoy 6 de la mañana está oscuro. Pero 6:30 de la mañana, aproximadamente, las aves empezaban a cantar. Y yo le decía al Señor, Señor, te alabo. Y me uno al cántico y las alabanzas de las aves. Porque sé que ellos te alaban. Yo sé que tú tomas de las alabanzas de esas aves. Y yo quiero que tú tomes mi alabanza junto con ellos, porque en esta hora, en este minuto, te estamos alabando a ti, que eres el Dios grande, que eres mi Dios y que eres el Dios de las aves, que eres el Dios de la naturaleza, que la misma naturaleza te alaba y te ensalta. Usted se puso a mirar o a escucharla. ¿A qué hora empiezan las aves a cantar? Si no lo hizo, preste atención, esos 6:20, 6:15, 6:30. El primero que se levanta, el que yo escuché, fue la caserita. Esa ave que hace su casita de barro. Después escuché al gorrión. Después escuché la paloma. Todos en un deseo: cantar, trinar. ¿Quién lo escucha? Dios. A ellos no le interesa si yo lo escuché, si yo sé más o menos la hora. No, a ellos no les interesa. A lo que a ellos les interesa es que ellos elevan su cántico al Dios vivo, el Dios de amor, al Dios que lo sustenta, al Dios que le da vida, al Dios que le da la fuerza. A ellos alaban, porque ellos viven en la presencia de Dios. Porque Dios crió todas las cosas, ¿verdad? ¿Usted lo cree que Dios crió todos los árboles, las aves, las bestias? Todo lo crió Él, ¿verdad? Y nos creó a nosotros. Pero el único de toda la creación, el único que le desobedeció, fuimos nosotros, los seres humanos. Lo que hizo a su imagen y semejanza, le desobedecieron. Pero la naturaleza, las aves, los animales, no. Y ellos tienen la plena seguridad de que Dios le alaban, por eso le alaban al Señor. O hacen el trinar, porque
ellos le agradecen a Dios. Y no es porque yo sea un filósofo, es porque las Escrituras me lo enseñaron. Porque la palabra de Dios me enseñó. Así como me enseña que Dios está en medio nuestro. Así como me enseña que mi voluntad no me pertenece más. Que mi voluntad es de Dios. ¿Cuánto le entregaron la vida a Dios? ¿Y cuánto la queremos recuperar? No, pastor, yo no quiero recuperar porque yo se la entregué a Dios. Mira, yo lo digo esto por exhortación de parte de Dios hacia mí. ¿Me entiende? Y una de las cosas que Dios me hizo entender, que yo le pertenezco. Porque muchas veces nosotros hacemos pacto, ¿verdad? ¿Cuánto hicieron pactos con Dios? ¿Alguna vez? No ahora. ¿Alguna vez? ¿Y cuántos no lo cumplieron? O mejor dicho, me incluyo, no lo cumplimos. Y creímos que Dios se olvidó. Pero Dios toma de lo que sale de nuestros labios. Él toma cuando tú le pides perdón. ¿Y Él qué hace? Te perdona. Cuando tú le pides la bendición, ¿Él qué hace? Te bendice. Porque todo lo que sale de tus labios, todo lo que sale dentro de ti, Dios lo toma. Porque Dios no es hombre. Dios es Dios. Y Dios toma todo lo que nosotros decimos. Por eso hay un libro. Un libro que un día se abrirá. Porque ¿cuántos de nosotros tendríamos un reproche para Dios? Así como los niños muchas veces reprochan a los padres. Pero tú me prometiste a mí. Nunca se lo reprocharon sus hijos. Yo cuando mis niños, bueno, hace mucho eran niños. Yo les decía, donde en aquellos tiempos no teníamos vehículos y donde vivíamos, que vivimos todavía, que está a esta dirección. Si hacemos 4 cuadras derechito de acá, caemos en mi casa. ¡Pum! Así que usted use la calle. Pero si usted sale volando de acá, ¡tum!, cae en mi casa. 4 cuadras hacia el naciente. Y caminábamos a la ruta. Vio que allá en la ruta hay un lugar que es viga, no sé qué hace ahí, creo que era una inmobiliaria, vendieron forraje en un tiempo. En ese lugar teníamos la iglesia y la contábamos, 35 cuadras de ida, 35 cuadras de vuelta. Perdón,
20 cuadras de ida, 20 cuadras de vuelta. Después nos fuimos más allá. Y el único día que no íbamos a la iglesia era el día lunes. Pero los demás días teníamos que ir. Y nuestros hijos tenían 8 años, 7. Entonces, ¿cómo lo podíamos animar? Prometiéndole algo. Entonces, no le podíamos decir, cuando volvamos te voy a comprar un helado, porque a veces no teníamos. Entonces, tendríamos que usar la astucia. Y yo trabajaba y le decía, bueno, yo cobro cada 15 días. Yo cada 15 días pasamos por la heladería y ustedes se compran un helado. Usted los elige. Eso era en verano. ¿Y en invierno? En invierno había una dulcería y la promesa era, si ustedes se portan bien, ustedes vamos a ir a la dulcería y ustedes van a elegir lo que ustedes quieran. Porque era el tiempo de cobro. Y teníamos que cumplirlo, porque si no decía, pero tú me prometiste. Cuando yo lo reprochaba, a su madre le reprochaba, le decía, tú nos prometiste y no cumpliste. Es como decir, tú no tienes derecho de reclamarme ahora porque tú no cumpliste. Entonces Dios, como es Dios, ¿qué le voy a reprochar yo? ¿Qué le puedes reprochar tú a Dios? Si todo está escrito en el reino de los cielos. Entonces nosotros, todo lo que sale de nuestras bocas tiene que ser para alabar a Dios. Tiene que ser un cántico para Dios. Porque Él es más grande. Tenemos que darle gloria. ¿Qué es la gloria? Acá tengo un pequeño machete. Dice gloria, según el diccionario de la lengua española. Reputación y fama y honor que resalta de las buenas acciones y grandes cualidades. Eso es dar gloria a aquel que tiene buena reputación y fama. Y honor que resalta de las buenas acciones y grandes cualidades. ¿Dios tendrá algo de esto para darle gloria? ¿Habrá hecho algo bueno para nosotros? ¿Dios hizo algo en ti? ¿Tendrá buena reputación Dios? ¿Sí o no? ¿Tendrá fama? O mejor dicho, ¿será dado a conocer? ¿Será conocido este Señor? ¿Usted no lo conoce? ¿Lo conoce o no lo conoce? Parece que no lo conociera. ¿Nunca escuchó hablar de Jesucristo? ¿Escuchó o no escuchó? Es como que se me han dormido. ¿Escuchó alguna vez de Jesucristo? ¿Buena fama o mala fama?
a la fama. Porque no dice amén. O no me dice de buenas o de malas. Mire que hay muchos que tienen fama, pero no de buenas. Pareciera que usted no lo conoce. ¿Nunca hizo una acción sobre usted? ¿Usted cree que tiene algunas cualidades buenas? ¿Dios tendrá algunas cualidades buenas? Gloria a Dios. Por eso no le damos gloria a Dios. Porque no creemos. No creemos en sus acciones. No creemos en su fama de que es el más grande. Porque usted no lo exalta. Es como me está diciendo, ¿de quién me está hablando usted? No es del Dios ese que está colgado en una cruz, de ese no. Yo le estoy hablando de aquel que fue crucificado, que fue sepultado, pero al tercer día no lo encontraron, porque Él fue resucitado. Él se levantó de los muertos. Esa es su fama. Si no lo escuchó, si nunca lo oyó, en un libro que se llama Biblia, hay un lugar que se llama Nuevo Testamento, que hay 4 evangelios y un montón de cartas que hablan de ese que hizo una acción terrible y grande para mí. Que Él fue a la cruz del Calvario para darme salvación. Esa fue la acción buena y gloriosa para mí. Ese es una de las grandes acciones que Él ha hecho. Que me salvó una hija, 2 hijas de la muerte. Que me salvó mi mujer de la locura. Que me la sacó de la puerta del manicomio. Que me sanó un hijo. Que le devolvió el cerebro. Esas fueron las grandes acciones para mí de aquel que un día le dije: te entrego mi vida. Y te voy a servir. Ese le doy gloria todos los días de mi vida. Le agradezco por todo lo que hizo, pero también lo que va a hacer. ¿Me entiende? Es aquel que un día me dijo: ¿me obedeces o te corto? Que un día me dijo: yo te puse en este lugar y no te vas a mover
hasta que el día yo lo disponga. Él un día me dijo: si tú no me obedeces, te quito lo que vos más querés, porque yo pongo la vida y la quito. Ese es al que le doy gloria, es al que ensalto, ese que un día le dije: Señor, tú me prometiste y él cayó. No porque no pudo, sino me dijo: aprendí a esperar, porque los tiempos están en mis manos. Aprendí a esperar. Un día le dije: Señor, necesito trabajar y yo quiero entrar en ese lugar, porque mediodía voy a trabajar y mediodía voy a servirte. ...38 años trabajé en ese lugar y 40 años estoy sirviéndole. En ese trabajo hay cosas que Dios nos da, que son de bendición. Todo lo que Dios nos da es de bendición. Pero a veces la bendición nosotros la convertimos en maldición. 38 años que pude decirle a Dios: Señor, envíame al lugar que tú quieras, que yo voy a ir. 5 años viajando todos los fines de semana, 250 kilómetros de ida, 250 kilómetros de vuelta. Muchas veces en el invierno siempre llegábamos con mi esposa y mi hija, 4, 5 de la mañana. A veces me vestía y me acostaba a dormir y le decía al Señor: Señor, estoy cansado, pero no de servirte. Estoy cansado del trayecto que hice. Ahora yo me voy a acostar. Así le decía. Y Espíritu Santo, relaja mi cuerpo y dale descanso, no al eterno, que dentro de 1 hora tengo que entrar a trabajar. Y me levantaba como si hubiese dormido 7 horas y me iba a trabajar. A la vuelta, pegaba la vuelta, comía. Eso sí, agarraba esa cama y no me levantaba hasta las 5 de la tarde. Pero con esto yo le hice una promesa a Dios, que le iba a servir si Él me daba ese trabajo. Y me lo dio y le cumplí, porque conocía la mano de Dios. Muchas veces en el lugar que yo trabajaba se oponían. Porque iba en un auto y muchas veces se rompía. O necesitaba
atender la iglesia. Entonces yo levantaba el teléfono, llamaba por teléfono y decía, mira, hoy no voy a trabajar. Porque tengo un problema, tengo que quedarme aquí. Porque yo sabía que yo viajaba todo, siempre. Y me decía, está bien, quédate. Y cuando volvía, vi siempre que hay un alcahuete en el trabajo, ¿verdad? Me decía, che, no faltes tanto. Yo tenía un jefe que le decían el negro. ¿Sabe qué dijo el negro? Que te va a hacer un sumario administrativo y te vas a echar. Sí, le digo, que lo haga. Que lo haga. Que me echen. Porque yo no tenía temor. Porque sabía que el que me había dado el trabajo era Dios. Que sabía el Señor que yo estaba cumpliendo con lo que yo le había pactado con Él. ¿Me entiende? Y por más que se levantaran, por más que se enojaran, yo sabía que había un Dios. En el Dios que yo había creído, me estaba respaldando. Porque yo no me iba de vacaciones. Porque yo no faltaba porque me gustaba. Yo faltaba porque tenía que servirle a Él. 38 años. Nunca hice una hora extra. Porque me quitaba de servir a Dios. Y sabe que yo necesitaba, cuando yo necesitaba un aumento, ¿sabe a dónde iba? A los pies de Cristo. Y le decía, Padre, necesito cambiar el auto, porque el que ya tengo no sirve más. 5 autos compré para servir a Dios antes de ir a Leones. 5 autos que se quedaron debajo de una planta porque los destruía. Pero no porque me iba de casa, me iba de pesca, no, porque me iba a servir a Dios donde nadie quería ir. Porque yo tenía una promesa con Dios. Porque yo había hecho un pacto con Dios. Yo le había dicho, Señor, tú me salvas a mis hijos, tú me salvas a mi esposa, yo te voy a servir. Por eso le doy la gloria a Dios. Porque conozco a ese Dios. No como quisiera. Porque mi deseo es más conocerle. Pero hay que servirle. Con alabanza. Exaltando su gloria. Aunque nos duele. Como hablaba el salmista, diciéndole a Dios, dependo de ti, no tengo otro, dependo de ti, como los siervos dependen de sus amos. No tengo otra opción, tú eres mi única opción. Tú eres mi única opción. No tengo otra. Y yo he creído en tu gloria y en tu poder. Sé que tú puedes librarme. Sé que tú puedes ayudarme. Solo tú. Alabado sea su nombre. Solo Dios, el más grande, el más glorioso, el único. No hay otro. No conocí a otro, ni voy a conocer a otro. Solamente a Él. Por eso le alabo y le ensalto.
Alabado sea su nombre. Ponte sobre tus pies. Y dile: Señor, ayúdame. ¿Cuántos necesitan de la ayuda de Dios? ¿Cuánto le ensaltan? Como Pedro y Sila, dos locos de amor por Cristo. Su única fe y su única esperanza era en el Dios que habían creído. Habían sido azotados y puestos en la cárcel lo más profundo. Pero ellos alabaron y ensaltaron a Dios. En su dolor, en su ardor, en su lastimadura, alabaron y ensaltaron la gloria de Dios. Y Dios vino a su socorro. Envió ángeles, hizo un terremoto, las cadenas se cayeron. Y en esa locura, en medio de esa alabanza, se ganaron una familia entera. Le predicaron a una familia entera porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Ellos exaltaron la gloria de Dios por todo su cuerpo lastimado, pero ellos sabían que iban a recibir una recompensa terrible. En medio de ese dolor se convirtieron en salmistas. En medio de ese llanto, en medio de esos latigazos, en medio de ese charco de sangre, ellos alabaron y ensaltaron a Dios. Padre, gracias te damos, porque hoy tenemos todavía la libertad de alabarte y ensaltarte. Señor, en esta hora, un pueblo, una nación que está instalada en medio de un conflicto de guerra. Allí hay hombres y mujeres escondidos, alabándote y ensaltándote, dándote la gloria, glorificando tu nombre, agradeciéndote por la vida, agradeciéndote por lo que ellos pueden alabarte y ensaltarte, Señor, sin perder su fe, sin perder su esperanza, y diciéndose a sí mismo: si cae una bomba sobre nuestras vidas, entraremos al reino de los cielos, porque estamos haciendo tu voluntad, te estamos alabando, te estamos ensaltando, te estamos glorificando, estamos dándole gloria a aquel que fue a la cruz y murió por nosotros y abrió las puertas al reino de los cielos. Alabado sea su glorioso y divino nombre, su nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. A Él es merecedor de toda honra, gloria y alabanza de su pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, alábale. Si tú eres pueblo de Dios, ensáltale. Hoy tienes libertad. Mañana no sabes
Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Así como en Borneo, allí en aquel lugar, hoy están alabando. Muchos se hicieron apóstatas de la fe. Pero los que creyeron en Dios, los que se aferraron a la promesa de Dios, le alaban. Le alaban, le ensaltan, le glorifican, le dan gracia. A lo mejor por un trago de agua, por un bocado de pan. Pero le dan gracia. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre. Y somos libres. Hoy somos libres para la gloria de su nombre. Gracias, Padre. Gracias, hijos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Que podamos alabarte y ensaltarte siempre. Gloria al que vive y al que reina. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas.